Hola queridos estudiantes, ahora vamos a continuar con la segunda parte de las leyes de los exponentes. Solamente nos falta uno que yo creo que es muy importante, pero antes de verlo vamos a ver un previo de este tema y son los exponentes cero y negativo. Vamos a empezar con el exponente cero. Esta regla nos dice que cualquier número elevado a la potencia cero va a ser igual a uno. Claro que se deben cumplir algunas condiciones, por ejemplo, a debe ser un número real y debe ser diferente de cero, ¿de acuerdo? Debe ser diferente de cero. Entonces esto se refiere a que, por ejemplo, 2 elevado a la cero potencia va a ser uno. Funciona también para los números irracionales. Si yo pongo pi elevado a la cero potencia, esto va a ser uno. ¿Sale? Otro ejemplo por aquí, si yo pongo menos 4 elevado a la cero potencia, también va a ser uno. Vamos a hacer una pequeña demostración de esta propiedad y para ello vamos a utilizar la segunda ley de los exponentes que vimos en la clase anterior, la que dice que si yo tengo aquí a elevado a la m potencia dividido sobre a elevado a la n potencia, esto va a ser igual a la potencia m menos la potencia n. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pues vamos a utilizar esta ley de los exponentes para hacer una pequeña demostración de esta propiedad que estamos viendo. Entonces, para poder hacer esta demostración voy a poner un ejemplo en donde m y n sean iguales, ¿sí? Cualquier valor, por ejemplo, si m vale 2, n en este caso va a valer 2 también, que sean iguales. Entonces miren qué es lo que va a suceder. Yo puedo poner entonces aquí a la m sobre a y voy a usar m también porque estamos diciendo que m y n son iguales. Por lo tanto, según la ley de los exponentes, esto va a ser igual a la m menos m, ¿cierto? Entonces miren, aquí en el lado izquierdo de la igualdad tenemos una cantidad arriba, ¿sí? Que es a la m y abajo tenemos lo mismo, a la m, ¿sí? ¿Cuánto es esto? Eso va a ser igual a 1. Recuerden que siempre es así, o sea, siempre que tengamos, por ejemplo, 4 sobre 4, pues eso va a ser igual a 1. 2 entre 2 va a ser igual a 1, ¿sí? 1 entre 1 va a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Menos 10 entre menos 10 va a ser igual a 1. Siempre que tengamos una cantidad arriba en el numerador y la misma en el denominador, eso siempre va a dar 1. Entonces, por lo tanto, volvemos aquí. Por lo tanto, a la m dividido entre a la m, eso va a ser 1. Y entonces, eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a a. Ahora tenemos una resta. M menos m, ¿cuánto es? Como es la misma cantidad, m menos m es 0. ¿Sí? Por lo que entonces queda demostrada esta propiedad de los números reales. Todo número elevado a la cero potencia va a ser siempre igual a 1. Siempre y cuando a sea un número real y que sea diferente de 0. Bueno, ahora vamos con los exponentes negativos. Para explicar esto de los exponentes negativos, primero vamos a ver lo siguiente. Tengo aquí algunas magnitudes y algunas cantidades. Lo que quiero explicarles es que, por ejemplo, aquí tengo expresado a cuadrada. Podría poner la unidad multiplicando a cada una de las cantidades. ¿Por qué? Porque debemos recordar esto que también es importante. Cualquier número multiplicado por la unidad siempre va a ser el mismo número. Entonces, esto que tengo aquí a cuadrada es igual a que yo lo exprese como 1 multiplicado por a cuadrada. Es exactamente lo mismo. Aquí en este caso que tengo 2 también puedo expresarlo como 1 multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por la unidad pues sigue siendo el mismo número. Entonces aquí en este caso tengo pi al cuadrado. También puedo poner aquí 1 multiplicado por pi al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí en este último ejemplo que tengo x a la sexta potencia también puedo anotarlo como 1 multiplicado por x a la sexta potencia. ¿De acuerdo? Entonces dicho esto, vamos a
abordar esto de los exponentes negativos. Esto nos dice que si yo tengo una cantidad, ¿sí? Un número real que sea en este caso diferente de 0 elevado a una potencia negativa, esto va a ser igual a expresarlo de forma racional. Es decir, que vamos a expresarlo como un numerador y como un denominador. Entonces, para ello voy a utilizar la notación que hice ahorita anteriormente y voy a expresar como 1 multiplicado por a elevado a ese exponente negativo. Habíamos dicho hace rato que esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta propiedad de los números reales nos dice que puede expresar este número elevado a una potencia negativa como un número racional, es decir, como un numerador y denominador. En el numerador vamos a dejar el 1, ¿sale? En el numerador se va a quedar el 1, la unidad es la que se va a quedar. Y ahora la magnitud que está elevado a la potencia negativa la vamos a poner en el denominador. Y va a quedar aquí a, pero ahora al hacer esta operación el exponente va a cambiar de signo. Ahora va a ser positivo, ¿de acuerdo? Siempre se va a cumplir esto. Este fenómeno también aplica para cuando tenemos un número elevado a un exponente positivo. Claro está que para expresarlo en forma racional nuevamente como antes vamos a tener un 1 aquí en el numerador y en el denominador ponemos esta magnitud, pero ahora el exponente va a cambiar, en este caso sería negativo, ¿sale? Entonces, así como lo vimos arriba, si el exponente es negativo, al ponerlo aquí en la parte del denominador, el exponente cambia. Claro que tenemos que pasar toda la magnitud que está elevado a esa potencia. Y también va a aplicar aquí para el caso en que el exponente sea positivo. Si también lo expresamos aquí como un racional, esto va a pasar a formar parte del denominador, pero el exponente va a ser ahora negativo, cambia de signo. Explico esto porque esta última ley de los exponentes que vamos a ver aplica precisamente estos conceptos. Bien, vamos a ver ahora esta última ley de los exponentes que considero que es muy importante. Y dice lo siguiente, si tenemos un número racional, en este caso a es el numerador y b el denominador, lo cual está elevado a un exponente negativo, esto va a ser igual a intercambiar, es decir que ahora b, ahora que antes era el denominador, ahora va a ser el numerador, y a, que antes era el numerador, ahora va a ser el denominador. Todo esto estaría elevado a la potencia n, pero el signo cambiaría, ahora sería positivo. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver si se cumple, ¿sí? Y voy a poner, por ejemplo, aquí, si tengo 3 cuartos, si es el primer ejemplo, tengo 3 cuartos elevado a la potencia menos 2. Según la propiedad, esto va a ser igual a, vamos a cambiar, sería ahora, en vez de 3 cuartos, serían 4 tercios elevado a la potencia, que en este caso sería 2, pero ya no 2 negativo, sino sería 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí quedaría 2 positivo. Vamos a hacer la misma mecánica que hemos realizado, vamos a resolver del lado derecho y del lado izquierdo de manera individual. Para la parte izquierda de la igualdad, vamos a aplicar la segunda ley de los exponentes que vimos. Esta nos dice que si tenemos un número racional elevado a una potencia, se puede separar numerador y denominador elevado a la misma potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo separar aquí el 3 elevado a la menos 2 sobre el 4 elevado a la menos 2. Vamos con el lado derecho. Aquí nuevamente vamos a aplicar esa misma propiedad. Vamos a separar ahora el 4 elevado a la potencia 2 positivo dividido entre el 3 elevado a la potencia 2 positivo o elevado al cuadrado. Y bien, ahora en el lado izquierdo, como son exponentes negativos, vamos a aplicar las propiedades que acabamos de ver. La que nos decía que se puede expresar como un número racional. Es decir que aquí yo puedo anotar que hay un 1 multiplicando al 3, ¿verdad? Y no hay ningún problema. También aquí puedo hacer lo mismo. Hay un 1 multiplicando al 4 elevado a la potencia menos 2. Y es lo mismo, ¿verdad? No se afecta en nada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplicando esa propiedad, sabemos que todo esto lo podemos representar como un racional, es decir, el 1 se nos va a quedar como denominador y el 3 va a ser ahora el denominador y va a tener un exponente 2, pero ahora va a ser positivo.
Y vamos a hacer lo mismo con el denominador. Tenemos 1 multiplicado por 4 a la menos 2. Entonces ahora el 1 se quedaría multiplicando aquí, ¿verdad? Aquí quedaría el 1 y el 4 elevado a la menos 2 pasaría arriba. Pero ahora tendríamos 4 elevado a el exponente 2, ¿verdad? Positivo, porque a la hora de cambiarlo, cambia el signo del exponente. Entonces ahora quedaría 4 al cuadrado. Y entonces esto va a ser igual a la parte derecha la seguimos dejando igual, 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Lo que pueden notar aquí es que el 1 aquí está multiplicando al 4, ¿verdad? El 3 al cuadrado está multiplicando al 1. Entonces esto es igual a tener únicamente 4 elevado al cuadrado en el numerador y en el denominador 3 elevado al cuadrado. Y ya fácilmente se puede ver que ambos lados de la igualdad tienen el mismo valor, ¿verdad? La ley de los exponentes se cumple. Bueno, y hasta aquí terminamos con la clase de leyes de los exponentes. Vamos a continuar con el tema de notación científica en la siguiente clase. Les invitamos a que se suscriban a este su canal que es Lab de OI.